Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos a 2 de marzo del año 2024 con este apunte sobre la restitución. La restitución, concepto que ya hemos visto con Tomás de Aquino, lo vimos en detalle, por cierto, pero que ahora nos toca ver de forma mucho más general, ya incluso saliéndonos de los márgenes que lo propone Santo Tomás de Aquino. Vamos a verlo desde su punto de vista filosófico, religioso, del derecho. Así que esto va a ser, por cierto, que una revisión general, podemos decir, de lo más cultural, por si usted lo quiere decir. ¿Podría servirle este podcast a un estudiante de derecho? Sí, para tener concepto de lo que es la restitución, porque si usted es estudiante de derecho o algo sabe de derecho, sabrá que la restitución es un elemento tremendamente importante, por ejemplo, en los contratos reales. Ahora, de no ser así y usted quiere saber lo que es la restitución en general, que es un concepto bastante importante, entonces quédese escuchando este podcast sobre la restitución. Sin más dilación, vamos allá. Bueno, si analizamos el alcance de la palabra restitución, en su definición más simple significaría devolución de una cosa a quien la tenía antes. Si se ha tomado alguna cosa prestada, se debe devolver al dueño. No hay nada más fácil que entender la restitución de esa manera. No es algo que uno diga, no es algo tan complicado a primera vista. Sin embargo, existen ciertos casos en que la restitución se vuelve un hecho tremendamente complicado. ¿Por qué es posible restituir en todos los casos? En los temas penales, por ejemplo, pareciera ser muy difícil compensar algún daño. Vamos a ver desde la mirada de los filósofos qué se entiende por restitución. Vamos primero con don Aristóteles y la restitución en cuanto al acreedor. El Estagirita nos habla de la restitución a propósito de la obra Ética a Nicómaco, libro 9, capítulo 7. Y en este pasaje Aristóteles está reflexionando sobre la naturaleza de las relaciones entre los bienhechores, es decir, aquellos que hacen favores, y los beneficiarios, que son los que reciben los favores. Aristóteles comienza observando una aparente paradoja. Los bienhechores suelen amar a aquellos que reciben sus servicios y que los beneficiarios no aman a los bienhechores. Para explicar esta aparente contradicción, sugiere que los bienhechores consideran a los beneficiarios como deudores, mientras que los beneficiarios consideran a los bienhechores como acreedores. Se dan cuenta que esta cuestión que se plantea en cuanto a los que hacen favores y a los que reciben, se entiende, dice Aristóteles, al igual como una cuestión contractual. Está el acreedor y está el deudor. Esta perspectiva, por cierto, que se asemeja también al concepto de deuda y crédito. Los deudores desearían que sus acreedores desaparecieran para librarse de la deuda, mientras que los acreedores, por el contrario, buscan activamente a sus deudores para asegurarse de que cumplan con sus obligaciones. Del mismo modo, los bienhechores esperan que los beneficiarios vivan para que eventualmente reconozcan y agradezcan los favores recibidos, mientras que los beneficiarios tienden a ser menos considerados con los favores que han recibido. Aristóteles también menciona la opinión de Epicarmo, quien critica esta perspectiva como pesimista o negativa. Sin embargo, Aristóteles argumenta que esta visión es bastante consistente con la naturaleza humana, ya que los hombres tienden a tener poca memoria para los beneficios y prefieren recibir favores en lugar de darlos. En resumen, Aristóteles está explorando la dinámica psicológica detrás de las relaciones de ayuda y beneficio, señalando
la tendencia humana a valorar más lo que reciben que lo que dan. Dice Aristóteles: en cuanto a mí, la causa me parece mucho más natural y creo que no tiene ninguna relación con lo que pasa en punto a deudas. Por lo pronto, los acreedores no tienen el menor afecto a sus deudores, y si desean verlos prósperos es únicamente con la mirada de la restitución que esperan. Esto se condice con el pensamiento del filósofo, donde refuerza que la naturaleza humana busca su propio beneficio, siempre mira lo que le es conveniente como naturalmente debe ser. Por lo demás, la restitución pertenecería a la categoría de justicia correctiva, que es aquella que regula el intercambio de bienes de forma independiente sin observar sus particularidades. Entonces, Aristóteles entiende la restitución con respecto a las relaciones humanas. Si yo te hago un favor, yo espero que también me hagas uno a mí. ¿Mm? Pero aquel que recibe el favor, naturalmente, no está muy llano a hacer favores, a devolver los favores al acreedor. ¿Mm? Es una situación básicamente contractual. Y también, como lo dice el mismo Aristóteles, de justicia correctiva. Se dan una especie de conmutación, ¿no? Es decir, una parte se obliga a dar o a hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte también debe dar o hacer. De hecho, esto se entiende como contratos conmutativos. Son una especie de contratos y también de actos jurídicos. Y a esto Aristóteles lo llama justicia correctiva. Vamos entonces inmediatamente a la antigua Roma. ¿Cómo se veía la restitución en la antigua Roma? Los antecedentes de la restitución de la antigua Roma tienen relación con el derecho civil, es decir, el derecho privado. Y esta tiene su origen específicamente en la conocida Lex Praetoria, o también conocida como Lex Praetoria de Circumscriptione Adolescentium, introducida por el tribuno Marco Praetorius, de ahí que se llame la Lex Praetoria, la ley praetoria. Y esto se hizo en un plebiscito. Esta ley del siglo II aproximadamente tenía como propósito proteger a los menores que por su naturaleza no conocían el negocio jurídico de los contratos y podían fácilmente caer en las artimañas de personas inescrupulosas. La ley disponía que toda persona, toda vez que un joven menor de 25 años o una persona ausente, fíjense, un menor de 25 años, contratar con un menor, esto quiere decir contratar con un menor de 25 años o con una persona ausente, es decir, una persona que no está presente. Una persona que, por ejemplo, está en otra región, está en otro país, etcétera, iniciara un negocio jurídico. Si estos dos tipos de personas iniciaran un negocio jurídico, se debía denunciar al pretor. El pretor es el administrador de justicia en la antigua Roma, y se debía denunciar al pretor a ejercer la restitutio in integrum. Restitutio in integrum, que consistía en llevar a las partes a la situación anterior a las que estaban luego de celebrado el contrato. Claro, entonces imaginémonos, un hombre bastante inescrupuloso está haciendo un contrato con un menor de 25 años, ¿ya? Piensen ustedes la mayoría de edad aquí en Chile es de 18 años. Piensen que un hombre está haciendo un contrato con un niño de 12 años. Entonces, claro, se inicia el negocio jurídico. Quizás el niño comienza a hacer trabajos, comienza a hacer pedidos del acreedor, ¿no es cierto?, con que están haciendo el contrato. Esto sería inválido. Entonces, ese menor, por medio de sus padres o por él mismo, debía denunciar al pretor, que es como habíamos dicho, es el administrador de justicia, para que se ejerciera esta acción de restitución, restitutio in integrum, restitución íntegra, para que todo se volviera al estado anterior. Entonces ahí ese hombre que había hecho un contrato con un niño de 12 años tenía que restituir todo. El contrato y la transacción en sí son válidos, pero declarados por el pretor podían ser nulos
y en consecuencia las partes volverían al estado anterior. O sea, era realmente oneroso y dificultoso o poco conveniente, porque ese era el propósito de la ley, proteger a los menores de realizar estos negocios jurídicos por parte de personas que se pueden aprovechar. Lo mismo consta para aquellos contratos donde se constituyen error, fuerza y dolo. Por ejemplo, error, pensemos error en la persona. O por ejemplo, un error en la cosa. Yo te vendí un caballo y en realidad tú creíste que lo que yo te vendí era una vaca, etcétera. ¿Mm? La fuerza, es decir, aprovecharse por la fuerza, hacer por medio de la fuerza que una persona logre contratar. Y el dolo sería el engaño. ¿Ya? Estoy diciéndolo de manera muy, muy simplificada, porque los conceptos de error, fuerza, dolo también se deben abordar de forma bastante, ¿cómo decir?, en detalle, pormenorizada. ¿Ya? El dolo es el engaño. Yo te engaño a través de un contrato que parece perfecto, pero en realidad yo te estoy engañando. Es decir, la restitutio in integrum procede en estos casos de igual manera. Por otro lado, es necesario que a la hora de proceder a ejecutar la restitución in integrum no exista ningún otro medio jurídico por el cual se pueda proceder. Realizarlo en un tiempo determinado y finalmente debía contar con la autorización del pretor. Es decir, la restitutio in integrum era el último recurso del cual nosotros teníamos que servirnos. No podía ser que nosotros no hayamos intentado nada antes con el pretor y ejerciéramos la restitutio in integrum inmediatamente. Eso no está bien, eso no es correcto. ¿Ya? No es que no sea correcto, sería ilegal, porque hay que agotar todos los recursos antes para llegar a la restitución in integrum. Esto entonces es con respecto al derecho romano. En la antigua Roma estaba la restitutio in integrum para apoyar a los menores de 25 años y a las personas ausentes. ¿Qué pasaba en la Edad Media? En el Código de Justiniano o el Corpus Juris Civilis, que es la compilación de constituciones imperiales desde el emperador Adriano hasta el mismo Justiniano, también consideraba la restitución como un elemento importante. Justiniano, por cierto, que es el emperador romano de Oriente. Desde este código, es decir, del Código de Justiniano, la institución de la restitutio in integrum comienza a decaer. Se modificó con el fundamento de las nuevas exigencias de la época, cuya pretensión era, en verdad, hacerla revivir en un período posterior. Ya no se necesitaba invocar esta disposición en el ámbito procesal, es decir, en el ámbito de los jueces, no en el ámbito del pretor, ¿no? Sino que más bien en el ámbito extraprocesal. Por otro lado, no se necesitaba la valoración de un juez, como en la época clásica, de un pretor. También se excluían las causales de error, fuerza y dolo en la institución, que ya habíamos visto anteriormente, cuestión que se podía sanear por otros medios judiciales. En consecuencia, los únicos que podían reclamar eran los menores de edad y los ausentes. O sea, eso seguía en pie. Pero claro, se extinguían las causales de error, fuerza y dolo. Empezaban a quitarle más elementos a la restitución. O sea, que la restitución en cierto sentido ya estaba generando algunos problemas. Porque claro, piensen ustedes que si nosotros no podemos contratar con menores o con personas ausentes, podría incluso llevarse a engaño. O sea, conociendo esto, un menor de 25 años queriendo contratar y sabiendo que con la restitución en íntegro le pueden restituir todo, bueno, eso era un riesgo bastante para las personas que quisieran contratar con ellos. Luego tenemos del Corpus Juris Civilis o el Código de Justiniano las 7 partidas. La restitutio in integrum fue integrada en las 7 partidas, que era un cuerpo legal redactado por Alfonso X. Sus requisitos eran que existiera una causa justa, el daño al menor, que el remedio se ejerciera dentro de los 4 años en que se causó el daño, y finalmente, nuevamente, que la restitutio in integrum fuera el último recurso a utilizar. Eso añade las 7 partidas. Y saliéndonos un poco del ámbito ya jurídico, porque empezamos con Aristóteles, con el ámbito de
de las relaciones humanas, vamos con Santo Tomás de Aquino. Para Santo Tomás de Aquino, la restitución consiste en poner de nuevo a uno en posesión o dominio de lo suyo. En consecuencia, la restitución pertenece a la categoría de justicia conmutativa, que es aquella que Aristóteles justamente llamaba correctiva, y se va a quedar con ese nombre, con justicia conmutativa de aquí en adelante. Es una equivalencia, pues la restitución restituye cosas que se miran como equivalentes. Por lo tanto, la restitución consiste en una igualdad. Restituir significa adquirir aquello que injustamente se ha quitado. Como la conservación de la justicia es necesaria para la salvación, se entiende que restituir es absolutamente indispensable para la salvación. Es decir, un buen cristiano que tiene en su conciencia que debe restituir algo, debe hacerlo inmediatamente porque es absolutamente indispensable si él quiere lograr la salvación y no quiere ser juzgado. En el ámbito penal, cuando el reo no es juzgado por un juez y alcanza a restituir, entonces dicha restitución lo salva. En el caso contrario, si no restituye y el juez lo condena, entonces el transgresor tendrá que pagar con la pena. Dilatar la restitución también es causal de pecado. No, señores, no podemos dilatar la restitución. Esta se tiene que llevar a cabo de alguna forma. Vamos con el Renacimiento. Ya nos apartamos de la Edad Media y vamos al Renacimiento. Las condiciones siguen de forma bastante similar, pero van cambiando. Tenemos a Martín Lutero en primer lugar, siguiendo casi el mismo tenor y no dando más importancia a las cuestiones legales que a las espirituales. Recordemos que Martín Lutero no tenía mucha confianza con respecto a las leyes. No. Él citó muchas veces, en muchas obras, echa la ley, echa la trampa, ¿no? No le gustaba la ley humana para nada. Para nada. Entonces, cuando se hablaba de restitución con respecto a la ley, Martín Lutero la verdad es que no lo consideraba. Pero Martín Lutero nos habla de la restitución a propósito de la autoridad secular. Nos señala que la restitución entre cristianos se resuelve pronto, al tener los dos su deber de restituir para alcanzar la salvación. Es decir, Martín Lutero nos dice, una restitución entre dos cristianos se resuelve muy fácilmente, porque en los dos está la conciencia de querer obtener la salvación. Por lo tanto, Martín Lutero no se preocupa por los verdaderos cristianos. ¿Ah? Es como este versículo, ¿no es cierto?, bíblico, que nos dice que no hay ley impuesta para el justo. Esto lo dice el Timoteo 1:9. No hay ley impuesta para el justo. Claro, el justo no necesita leyes si ya es justo. Y un cristiano bautizado y que sabe lo que es la justicia, sabe lo que es Dios, entonces no tiene ningún problema y no va a tener ningún problema en restituir, y que el otro cristiano va a estar seguro también que va a ser restituido. No hay ningún problema contra los cristianos en cuanto a la restitución. Pero ¿qué pasa cuando se trata de hombres que no son cristianos? Entonces, obviamente, se deben acudir a los tribunales para que se resuelva el litigio. Se peca contra el derecho natural, pero no necesariamente contra la ley. Eso es lo que nos dice Martín Lutero con respecto a la restitución. Luego tenemos a don Bartolomé de las Casas, que ve la restitución desde el punto de vista del contexto indiano. Ustedes saben que nosotros ya hemos visto bastante a Bartolomé de las Casas, muchas obras de él, y que Bartolomé de las Casas nos dice, señores, los indios tienen problemas, están siendo esclavos de los españoles católicos y no lo están tratando bien, al contrario, lo están masacrando. Y por una serie de evidencias, Bartolomé de las Casas de hecho fue uno de los que presenció directamente estos actos vejatorios contra los indios, y dice, bueno, a los indios se les ha hecho un daño. Se les ha hecho un daño principalmente haciéndolos esclavos,
porque la posesión de ellos se ha hecho con una mala conciencia, una mala fe. En consecuencia, se debe restituir el daño causado, retrotrayendo todos los efectos que esto le produjo a los indios. En otras palabras, devolverlos a su prístina libertad, porque antes de hacerlos esclavos obviamente eran libres. ¿Y por qué los españoles hacían libres a los indios? ¿Cuál era el motivo? Lo encontraban los católicos, los encomenderos, creían que estos hombres eran irracionales, que no tenían ninguna razón y que básicamente deben ser como animales irracionales, es decir, como cualquier otro animal que no sea el hombre, que es animal racional, debe ser sometido por una cuestión de derecho natural. Aristóteles ya lo decía, hay hombres que son inferiores a otros y bueno, no hay ningún problema, porque por derecho natural los inferiores se tienen que someter a los superiores. El pez más grande se come al más chico, básicamente. Pero Bartolomé Las Casas dice no, estos hombres son totalmente racionales, no hay ningún problema con ellos, tienen instituciones muy parecidas a los cristianos, tienen costumbres también muy arraigadas e incluso mejores en algunos casos, y de hecho tienen dioses que de alguna forma también reflejan algo de la historia cristiana. De hecho, fíjense que en los estudios que hace Bartolomé de Las Casas de los dioses de los indios, me parece que de los dioses de México, que existían, digamos, con los pueblos autóctonos, había uno que era uno y trino, y que el hijo había muerto por el padre, etcétera. Y ahí uno se pregunta, wow, ¿es posible que ellos hayan obtenido esas enseñanzas de otro lado? O a lo mejor se les ocurrió. En cualquier caso, esto ya nos dice que hay algo racional en ellos, dice Bartolomé Las Casas, siendo él también un dominico, un creyente, ¿no? Entonces, para Bartolomé de Las Casas era básico que estos hombres eran racionales y se les ha causado un daño. Entonces, el reparo es justamente devolverlos a esta libertad. En efecto, este problema no se puede sanar si no es por medio de la libertad y el reparo por la injuria y los daños provocados, porque como dice al principio, el pecado no se perdona a menos que se haya devuelto lo quitado. Non dimitur peccatum, nisi restituatur hablatum. El pecado no se perdona a menos que se haya devuelto lo quitado. Esto, pues la libertad se presume y quien la toma debe invocar justo título. Sin embargo, el que no invoca con justo título, cosa que así ha sido en la mayoría de los casos en que se han tomado a los indios, la mayoría, o sea, Las Casas parece que acepta que hay algunos casos en que sí ha habido una posesión de parte de un español a un indio justa. Parece que sí la ha habido, seguramente con el consentimiento del indio, etcétera. En todo caso, con respecto al consentimiento del indio, está el podcast que habíamos visto de Bartolomé Las Casas, Tratado de la Esclavitud. Véanlo también para que tengan una información más amplia. Entonces dice, la mayoría de los casos no ha sido con justo título. Si no ha sido con justo título, entonces se debe restituir. Por lo demás, y coincidiendo con Tomás de Aquino, el no realizar la restitución es una causal de pecado mortal, pues es parte de la justicia conmutativa, y la justicia es una de las cosas que el cristiano debe tener, por cierto, muy, muy, muy presentes. Y de hecho Bartolomé Las Casas expresaba su preocupación y decía, ¿cuántos españoles aquí van a irse al infierno? Porque la mayoría de los casos tomaron a estos indios con un título injusto. Y no solamente eso, los tomaron con un título injusto y no lo han restituido. Así que peor todavía. Esa es la visión de la restitución con respecto a Bartolomé de Las Casas. Vamos con otro interesante filósofo que vamos a ver más adelante, pero hoy día vamos a ver lo que él pensaba de la restitución, que es don Tomás de Mercado, un filósofo que en realidad es economista también, que sigue las ideas de Tomás de Aquino y el cardenal Cayetano con respecto a la restitución. Mercado, citando a los dos intelectuales mencionados anteriormente, nos decía que quien haya cometido perjuicio debe restituir,
pero que aquel que ha pecado de buena fe, entonces puede conservar la cosa. Claro, entonces, una vez que se vende al precio que excede la tasa, no se pecaría si uno está de buena fe. Es decir, si uno realmente piensa que ese era el precio justo, pero objetivamente se excedía la tasa. Pero este mensaje o entendimiento que se tiene de Santo Tomás de Aquino debe contrarrestarse con el concepto de justicia presentado por por Tomás de Mercado, que dice: mas la justicia ordena al hombre para con su prójimo, y así considera principalmente el agravio que se le hace exteriormente, aunque el ánimo de quien agravió no esté del todo corrupto. Por lo tanto, para Tomás de Mercado no hay ningún motivo para vender a una tasa que supere aquella impuesta por la República. Si bien en algún sentido puede que la ignorancia libre del ilícito a quien lo cometió, la obligación de restituir aquello por lo que ha pecado queda firme. La ignorancia libra de la culpa, pero no de la obligación de restituir. Vamos con nuestro último renacentista, que es Juan de Solórzano, uno de los padres del derecho indiano, es decir, aquel conjunto de normas y derechos que regulan las materias concernientes a los indios. Y ese fue el padre Juan de Solórzano, un experto, quien creó una figura de protección para los indios llamada persona miserabilis, lo que los convertía en sujetos de protección por la corona. Fíjense cómo cambian las cosas. La restitución solamente se aplicaba para los menores de 25 años y también para las personas ausentes. Pero aquí Juan de Solórzano tiene la idea de considerar a los indios personas miserabilis, personas miserables, y con esta figura les da una investidura de protección que va a ser llevada a cabo por la corona. Y en este caso a los indios, por ser personas miserabilis, no se les presumía dolo. O sea, no se presumía que estas personas pudieran engañar. Se les consideraba como estas personas que realmente no tienen ninguna mala intención dentro de ellos, que siempre actúan de buena fe. Serían libres de tutelas. Sus juicios serían sumarios, es decir, los juicios sumarios son los juicios rápidos y pueden anular los contratos, entre otros también beneficios. Sin embargo, aunque se pueda pensar que estos tienen una libertad y autonomía, en verdad siguen siendo súbditos de la corona. En consecuencia, quien actuaba en contra de los indios y caía en una de las causales, se configuraría el concepto de restitutio in integrum, que de ser posible se restituiría todo lo quitado o se le compensaría de alguna otra forma. La restitutio in integrum entonces continuó también en el periodo indiano, en el derecho indiano. Vamos con la edad moderna y contemporánea. Después de siglos en que regía la restitutio in integrum a favor del indio, esta institución desaparecería poco a poco con la independencia que alcanzarían las incipientes naciones de las Indias. Un ejemplo claro lo tenemos en Chile, con la redacción de su Código Civil redactado por Andrés Bello, un venezolano, siguiendo a los autores franceses, cuyo propósito era generar un corpus independiente distinto ya a las conocidas 7 partidas que estaban antes. Y así lo podemos verificar en el artículo final del Código Civil chileno. Dice: el presente código comenzará a regir desde el 1 de enero de 1857 y en esa fecha quedarán derogadas, aun en la parte que no fueren contrarias a él, las leyes preexistentes sobre todas las materias que en él se tratan. Sin embargo, las leyes preexistentes sobre la prueba de las obligaciones, procedimientos judiciales, confección de instrumentos públicos y deberes de los ministros de fe solo se entenderán derogadas en lo que sean contrarias a las disposiciones de este código. Este artículo final del Código Civil entonces finalmente separa el tema de las 7 partidas con respecto a esta nación ya independiente. Como podemos ver, la publicación del Código Civil en 1857 deroga tácitamente, porque no lo dice expresamente, pero lo hace tácitamente, lo infiere de lo escrito, la institución de la restitutio in integrum, dejando atrás las 7 partidas. Si bien la derogación es tácita, es mucho más clara en el artículo 1686 del mismo código, que habla sobre los incapaces relativos
y la validez que tienen los actos y contratos que en ellos se ejecutan. Leamos el 1686. Dice: los actos y contratos de los incapaces en que no se ha faltado a la formalidad y requisitos necesarios no podrán declararse nulos ni rescindirse sino por las causas en que gozaran de este beneficio las personas que administran libremente sus bienes. Es decir, que los actos de los incapaces, por ejemplo, los menores de 25 o las personas ausentes, o bueno, otros tipos de incapaces que nos dice el Código Civil chileno de 1857, como por ejemplo los dementes también serían incapaces. Podría ser el disipador también, el que dilapida sus bienes, entre otros. Los actos de los incapaces se consideran válidos desde el primer momento, pero posteriormente puede pedirse la nulidad del acto contrato. En consecuencia, si bien se derogó la restitutio in integrum de las 7 partidas, sus vestigios quedan en el 1686. Pero ¿cuál fue la razón para excluir la restitutio in integrum? ¿Cuál fue esta razón? Porque la restitutio in integrum tenía una dificultad que ya la habíamos mencionado anteriormente, la de querer contratar con un incapaz. Era así que las personas consideradas incapaces, por ejemplo un menor de edad, no podría entrar a la órbita del negocio jurídico. De este modo, si un menor de 15 a 18 años quiere ser contratado, podrá hacerlo, pero con la autorización de sus padres. Con la restitutio in integrum esto no podía ser posible, ni siquiera con la autorización de sus padres. Y el mensaje del Código Civil lo expresa de la siguiente forma, el mensaje del Código Civil chileno. Dice: sobre la nulidad y rescisión de los contratos y demás actos voluntarios que constituyen derechos, se ha seguido de cerca el Código francés ilustrado por sus más hábiles expositores. La novedad de mayor bulto que en esta parte hallaréis es la abolición del privilegio de los menores y de otras personas naturales y jurídicas asimiladas a ellos, para ser restituidos in integrum contra sus actos y contratos. Se ha mirado semejante privilegio no sólo como perniciosísimo al crédito, sino como contrario al verdadero interés de los mismos privilegios. Con él, como ha dicho un sabio jurisconsulto de nuestros días, se rompen todos los contratos, se invalidan todas las obligaciones y se desvanecen los legítimos derechos. Esta institución, añade, es un semillero inagotable de pleitos injustos y un pretexto fácil para burlar la buena fe de los contratos. Esto voy a detenerme aquí, pero esto quiere decir lo que yo había dicho anteriormente. Un menor, sabiendo que su contrato es inválido, puede aprovecharse de esto y contratar de todas maneras, y finalmente después, cuando ya no quiera seguir trabajando o endeudándose con el acreedor, puede decir: mira, yo soy un menor de edad, no debiste haber contratado conmigo, entonces pido la restitución de todo. Ese era el aprovechamiento que tenía la restitutio in integrum. Todas las restricciones que se ha querido ponerles no bastan para salvar el más grave de los inconvenientes, a saber que inutiliza los contratos celebrados guardando todos los requisitos legales, deja inseguro el dominio y dificulta las transacciones con los huérfanos, que no suelen tener menos necesidad que los otros hombres de celebrar contratos para la conservación y fomento de sus intereses. Ya vamos a ver entonces mucho más adelante, a principios del siglo XX, con la cuestión social en Chile y el delicado momento en que los menores trabajan en las minas sin ninguna especie de contrato que los proteja, y bueno, ahí se va a hablar de nuevo de este tema. Lo que se entendería más o menos de forma cercana a esta restitución es la institución de la nulidad relativa, que consiste en retrotraer a las partes al estado anterior de haber contratado, y la nulidad también absoluta. Un abogado, por supuesto, o un estudiante de derecho ya debería entender la diferencia entre la nulidad relativa y la nulidad absoluta. Pero también la restitución no es que se haya acabado, no es que no exista, sigue la restitución, ¿no? En el derecho internacional sobre todo, porque se ve como concepto general. Si existe en otras áreas, en otras áreas del derecho privado, la restitución, como por ejemplo en un fideicomiso,
En el comodato, cuando se entrega una cosa, se debe restituir. La restitución anticipada del inmueble como medida precautoria también, entre otras. También dentro del aspecto del derecho internacional se ha hablado ampliamente de los perjuicios ocasionados a personas que recurren a la jurisdicción internacional en cuanto a las infracciones de la Convención Internacional de Derechos Humanos por responsabilidad internacional del Estado. En ella se exige al Estado realizar la reparación de la víctima, donde se ordena justamente la restitución in integrum, la que ha sido definida como el restablecimiento de la situación anterior a la violación. Sin embargo, como podemos apreciar, existen ciertas ocasiones que por su naturaleza, ciertas acciones que por su naturaleza no son posibles de rescindir. Por ejemplo, la desaparición de personas. ¿Cómo restituyes eso? Las torturas, las vejaciones, las ejecuciones extrajudiciales, ¿cómo uno restituye esos daños que se han provocado? Por este motivo, la Convención Interamericana de Derechos Humanos debe tomar las medidas que fuesen posibles para reparar las consecuencias de la infracción y a ordenar el pago de indemnizaciones, es decir, compensar de alguna manera al afectado cuando el Estado es el que ha realizado algún daño. Bueno, muchachos, ese es el concepto de restitución. Es un análisis que lo hemos visto desde Aristóteles hasta las más modernas leyes internacionales de derechos humanos en este caso. Y a pesar de su declive con la restitución in integrum, la restitución sigue siendo un principio fundamental en el derecho. Su aplicación puede ser compleja en extremos casos, pero siempre queda la idea, ¿no? Siempre queda la idea de que cuando a uno le hacen daño, la otra persona debe restituir. Debe restituir lo que se quitó, lo que se dañó, o debe compensarlo. Pero debe haber algo. No puede quedarse una persona realizando un daño y estar en la completa impunidad. Siempre cuando hay un daño hay que restituir. Está en la conciencia de todas las personas, está en la obligación del Estado y no mucho menos también, como hemos hablado, en la conciencia del cristiano. Los invito entonces también, muchachos, a pertenecer a nuestro grupo de WhatsApp para que se enteren de los últimos podcasts y también de los escritos que subimos al blog. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal o en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker y Ricardo, que colaboran con este proyecto de Filosofía Apuntes mensualmente. Un abrazo, chicos. Un gusto que estén acá. Y también saludamos a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welther, que también colabora con una membresía un poco más alta que los mecenas romanos y que ya se ha mantenido en el tiempo apoyando este proyecto educativo. Muchas gracias, Gab Welther. Un abrazo. Y usted también puede ser colaborador en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse de cada video. Usted presiona el botón unirse, van a aparecer 4 membresías con distintos precios y usted puede elegir el que mejor le convenga. Si no le acomoda ninguno de esos precios, de todas maneras usted puede colaborar con Filosofía Apuntes haciendo clic en el botón gracias y poner la suma que a usted más le acomode. Que estén muy bien, cuídense, chao.